Mira, al principio era como de locos, todos nos miraban raro porque es muy de locos también, con una pata en el precipicio, no tener ningún derecho laboral y lanzarte como dirigente sindical y hagamos movilizaciones porque en definitiva no tenéis ni un respaldo. Pero ahí entendimos que la unidad hacía la fuerza, que teníamos que estar unidas y unidos, que no nos podían despedir tanto en masa y que nos podíamos defender entre nosotros. Esta cuestión es importante, no solamente el sindicato solo, sino que con sus otros compañeras y compañeros de sindicato, si tienen compañeros en la misma región, en el mismo sector, la federación también incide. Y lo primero que nosotros vimos como un avance fue la visibilización de este problema. Porque, de hecho, nosotros nos llamábamos, somos la fuerza invisible del Estado. Ese es nuestro lema, todavía, pero ya no somos tan invisibles. Y éramos invisibles porque imagínense la mitad del Estado trabajando en horario y nadie tenía idea, o sea, nadie sabía que en el Estado se trabajaba boleteando y que te podías despedir en cualquier minuto, que no tenías derecho a nada, ni a vacaciones, ni a licencias médicas, derechos básicos que no estaban contemplados en los contratos. Y empezamos a visibilizar esta realidad en el discurso del 21 de mayo, en esa época de Bachelet, ella se vio obligada a mencionar esta realidad que tenía en el Estado, porque nosotros empezamos a movilizarnos mucho, ¿cierto? Se acuerda, y ese acuerdo no lo hicimos nosotros, que se iban a traspasar trabajadores y trabajadoras honorarios del sector central, no de los municipios, sino que de los ministerios, de los servicios públicos, a la contrata, y cada año se hacen cierta cantidad de traspasos a la contrata. El problema es que te traspasan a la contrata, te cambian como a una calidad mejor, entre comillas, pero te baja como el 30% de tu sueldo. Entonces mucha gente, muchos compañeros no han aceptado esos cambios, esos traspasos. Pero en otros casos los han obligado, o sea, si te cambiáis o te vais, es como eso. Y aparte de la visibilización, logramos también la unidad, el entender que nosotras tenemos derecho a organizarnos, que las formas tradicionales del sindicalismo no podían ser un muro de contención para nosotras exigir nuestros derechos. O sea, no era necesario ser funcionario y funcionario público para poder organizarnos en modo sindical, para entender que nosotros también tenemos derecho a dignidad laboral, para valorizar también nuestro trabajo, entender la importancia que tiene nuestro trabajo. Muchas trabajadoras y trabajadores del área social, ahí fuimos avanzando. Entonces los sindicatos empiezan a negociar derechos laborales. Nosotros en el 2015 incorporamos la mayoría de los derechos laborales que tenemos ahora en nuestro contrato. Y así en todos los otros sindicatos que se van armando en las instituciones públicas, se empieza a avanzar en el reconocimiento de derechos, y que es un reconocimiento político, pero es importante. O sea, a pesar de que no somos funcionarios públicos, igual los empleadores han tenido que reconocer que somos trabajadoras, que somos sujetas de derechos laborales, y se van incorporando en los contratos estos derechos que cada año en los sindicatos vamos mejorando con el empleador. Si va cambiando el alcalde, si va cambiando el presidente, eso a nosotros no nos interesa que vayamos avanzando, ¿cierto?, en el reconocimiento de nuestros derechos hasta que algún día, y esperamos que tenemos nuestra esperanza puesta, ¿cierto?, en el proceso constituyente, se pueda garantizar el derecho al trabajo estable para todas y todos, independiente si estás en el sector público, en el sector privado, si eres migrante, si eres chilena, chileno. Eso no debiese tener condiciones para ir terminando con esta precarización del trabajo. Pero esos son avances también. Incluso nosotros tuvimos un gallito con las AFP. Imagínense, o sea, una organización de facto, porque en esa época tampoco no éramos legales nacionalmente, y con movilización, con protesta y gestión y todo, estuvimos mucho tiempo en el Congreso dando la pelea contra las AFP y logramos postergar la cotización obligatoria en las AFP por 2 años. Y eso, recuerdo que incluso algunos titulares lo pusieron así, David contra Goliat, porque nosotros que éramos tan, entre comillas, así como insignificantes, que no éramos una federación tradicional,
ni tampoco tenemos las lógicas del sindicalismo tradicional, o sea, somos muy distintas. Pudimos ganarle este gallito a las AFP durante 2 años. Eso fue también un tremendo avance y logro para nosotras. Y bueno, pasa el tiempo y cuando ya se vence el plazo estos 2 años, nuevamente tuvimos que organizarnos, movilizarnos, y ahí tuvimos el problema de que se levantan organizaciones de trabajar y trabajar en horario de gobierno, de este gobierno, lamentablemente, y se utilizan como argumento para que la cotización obligatoria se apruebe. Así es que ahora estamos cotizando obligatoriamente, regalándole plata a las AFP.